Reciban un saludo muy especial a todos los jóvenes de Somos Uno. Qué bueno poder estar en esta tarde nuevamente con cada uno de ustedes. Hace 8 días que tuvimos a nuestro gran invitado, al pastor Laudillair, que fue una gran bendición, que fue un tiempo muy agradable, ¿sí? A veces rompemos un poquito con el esquema para cambiar, para oxigenar, además para llenarnos también de toda esa fe y de todo lo que han hecho estos grandes hombres también y que siguen haciendo por todos los jóvenes de Colombia y también de las naciones de la tierra. Ok, les invito a todos a que podamos en este momento quitar todo aquello que te pueda distraer. Te pido que puedas concentrarte en esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Y bueno, ahora cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento a las Escrituras y sobre todo sabemos y entendemos que el verdadero pastor de esta iglesia es el Espíritu Santo. Es por eso que te damos la bienvenida y te pedimos que solamente yo sea un canal para transmitir tu palabra, lo que tú quieres ministrar a cada uno de los jóvenes en esta tarde. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a tratar un tema en esta tarde que tiene como título El camino para ser amigo de Dios. Por favor, vaya a su Biblia, al libro de Santiago, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todos tenemos que pasar por etapas, por procesos en la vida. Para que el ser humano pueda llegar a ser adulto, tiene que pasar por unas etapas de crecimiento en su vida. Entonces tiene que ser un bebé, luego tiene que ser un niño, luego tiene que ser un preadolescente, luego tiene que ser un joven y luego tiene que llegar a su edad adulta hasta que llega a su última etapa, que es la vejez. Y la vejez es un sinónimo de madurez, porque siempre decimos que todas las personas más adultas se supone que son personas maduras. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque realmente lo que tanto buscamos en cada ser humano es que pueda adquirir una madurez lo más pronto posible. Algunos creen que la madurez está en hacer cosas o replicar otras que hacen las personas adultas. Y creen que a través de eso pueden llegar a ser maduros. Pero no, la madurez definitivamente tiene que ver con el carácter. Otro ejemplo que podemos ver son como las matemáticas. Y entonces uno ve que existen unos procesos, unas etapas que uno tiene que seguir en las matemáticas para poder resolver los problemas. ¿Y qué es lo que anhelan hoy en día también todos los jóvenes? ¿O qué anhelamos todos nosotros? Poder resolver nuestros problemas, poder salir de cada problema que se nos presenta delante de nosotros. Y algunas veces pensamos que esto se puede realizar de pronto de una manera muy rápida, pero definitivamente, así como las matemáticas tienen su proceso, así como el ser humano para poder llegar a la vejez tiene unas etapas de crecimiento, asimismo nosotros debemos de entender que de los problemas también no se salen de la noche a la mañana. Hay procesos, hay etapas que nosotros tenemos que seguir. Y hay otras personas que en este momento hasta se pueden encontrar privados de su libertad. Y algunos de ellos hasta pueden ser inocentes. Y uno sabe que en medio de esa injusticia, pues uno quisiera que las personas salieran rápidamente.
Pero uno entiende, y hablando con aquellos que son abogados, dicen, mira pastor, sé que esa persona es inocente, pero todo tiene un proceso, todo tiene un procedimiento. Y hay que quemar algunas etapas dentro del procedimiento para que esta persona pueda encontrar precisamente su libertad. ¿A qué me refiero con esto? A que hay personas que su cárcel no es una cárcel física, pero sí están ahí cautivos, sí están encerrados, tal vez en un sentimiento. Otros están como en la cárcel de un vicio, otros en la cárcel del orgullo, otros en la cárcel de sus mentiras. Y otros ahora están encerrados en su soledad, tal vez se permiten hasta pasar por etapas en que la persona siente depresión y bueno, se sienten totalmente solos y creen que ya no tienen oportunidad. Y entonces cuando viene todo esto, viene un desorden para tu vida, porque estás ahí encerrado, porque no sabes qué hacer. Y hay otro tipo de personas también, o otro ejemplo que podemos ver, y es cuando los jóvenes desde una temprana edad comienzan a buscar amistades que ellos creen que son las que le pueden solucionar la vida. Entonces, aún desde el mismo colegio, quieren ser amigos de pronto de las personas más populares, de los más reconocidos o de la chica más bonita, ojalá poder no solamente ser amigos, sino novio de ella. Y van creciendo más y luego ellos como que sueñan con poder tener la amistad de alguien muy reconocido, un artista, un deportista, y ellos llegan y dicen, mira, si yo llegara a ser amigo de esta persona, no, mejor dicho, yo creo que puedo llegar a ser famoso o esta persona también me puede abrir las puertas que necesito para que mi vida esté en bendición. ¿Y qué puede uno encontrar en esto? Falsas expectativas. Muchos sufren decepciones y por eso se quedan con un sentimiento de fracaso. Hay gente que parece que estuviera creciendo como incompleta porque no es aceptada en ciertos grupos. Y cuando tú no tienes una aceptación, cuando tú no ves que en un grupo de reconocimiento te ofrecen la amistad, entonces tú como que en ese momento sientes una decepción. Y viene ese sentimiento como de soledad, de fracaso. Y fuera de eso hay una decepción también muy grande frente a estas personas que en algún momento tú les brindaste una amistad, pero que ellos de pronto lo único que querían era aprovecharse de algo de ti. Y bueno, lo más triste es que si llegaras inclusive a ser amigo de una persona de estas y que tú me dijeras, mira, sí, yo he podido llegar a ser amigo de una persona muy famosa, muy reconocida, voy a decirte algo, ninguna de estas personas va a poder llevarte a la madurez. Tampoco estas personas van a resolver tus problemas y menos te van a poder sacar de la cárcel donde tú te metiste. Y lo peor es que tú los puedes considerar tus amigos, pero ellos en cualquier momento también te pueden abandonar, te pueden traicionar o te pueden cambiar. Y es por eso que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, no solamente es conocer de Dios, tener una vida espiritual, sino es nosotros precisamente convertirnos en amigos de Dios. Porque si somos amigos de Dios, es el único que te puede llevar a madurar, es ese amigo que te va a liberar, es el amigo que resuelve nuestros problemas, pero también va a ser ese amigo fiel que nunca te va a traicionar, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a cambiar. Así nosotros no seamos tan buenos amigos como Él lo es. Y por eso uno puede ver a través de la Biblia diferentes personajes que tuvieron la oportunidad de tener una amistad con Dios, pero que no lograron. Un ejemplo de eso, uno puede ver la vida de Sansón. Otro ejemplo muy cercano aún al mismo Señor Jesucristo fue la vida de Judas. ¿Cómo pudo él llegar a ser amigo de Jesús? Pero se quedaron en el camino. Y la Biblia nos relata en el texto que nosotros acabamos de leer de alguien que logró ser amigo de Dios y que por tener esa amistad alcanzó grandes cosas. Y por eso es llamado hoy en día el padre de la fe, Abraham. Así que en todo
todo camino tiene sus etapas. Ustedes lo ven bien, como en estos momentos que se está reactivando el ciclismo. Esta semana ya hemos visto competencias de ciclismo y ustedes ven que toda una carrera tiene etapas. Todos los días se corre una etapa para llegar a la carrera final. Y asimismo, en una amistad también tiene etapas. Y hoy quiero enseñarte las etapas que debemos de pasar tú y yo para poder llegar a ser amigos de Dios. La primera etapa es la etapa de escuchar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 14 al 17. Dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Todos tenemos unos oídos para poder escuchar la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, hay personas que apenas se acercan a Dios, se acercan es porque escuchan su palabra. Hay algo que les gustó. Y a pesar de que hoy que estamos acá nuevamente transmitiendo desde la iglesia, que vemos aquí estas sillas desocupadas que esperamos muy pronto volver. Yo tenía en mi corazón todo el tiempo que en el mes de agosto podíamos regresar a la iglesia. Pero bueno, todo aplica y siempre uno debe conducirse bajo la palabra de Dios. Y dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y por eso, a pesar de todo lo que uno pueda sentir en algún momento, uno sabe que todo está bajo la voluntad de Dios. Pero les decía que cuando están todas las personas acá escuchando, ¿qué puede uno percibir? Que claro, todos oyen la palabra, todos la escuchan, pero no todos entienden el significado de la palabra. Y uno ve, hay una parábola del buen sembrador, bueno, no la voy a leer, pero está ahí en Mateo 13, usted la puede luego buscar en su casa en el versículo 18, y dice las diferentes semillas que caen en diferentes lugares. Y entonces habla luego y el Señor Jesús explica esa parábola y la explica diciendo en dónde cae cada una de las palabras. Y entonces como hay palabras que las ahogan los problemas y hay otras palabras que se las lleva el viento y hay palabras que se fundamentan en las personas pero no duran mucho y después de un tiempo desaparecen. Pero dice que hay una que cayó en buena tierra. Y entonces dice que solamente la palabra que cae en buena tierra es la palabra que es entendida por estas personas, pero hay algo y hay un punto fundamental en esto. Es la que lleva fruto. Es la que tiene capacidad de demostrar que la palabra está haciendo algo en sus vidas. ¿Por qué les digo jóvenes? Porque a veces uno encuentra personas que escuchan la palabra, pero le siguen a uno hablando del mismo problema, de las mismas circunstancias y pasa el tiempo y su vida es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hasta ellos mismos hacen esa pregunta. Yo no sé, pastor, si deba continuar porque es que yo no veo que pase en mí nada. Y voy a decirte algo, no es que Dios no quiera hacer algo por ti. Es que tú verdaderamente has escuchado la palabra, pero no la has entendido. No has buscado su significado en tu vida y entonces por lo tanto no ha podido dar fruto. El libro de Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, búsquenlo ahí rápidamente, versículo 47.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es tan difícil que una persona que no es de Dios pueda comprender la palabra de Dios. Por eso dice ella misma que para el mundo lo que nosotros hacemos es locura, porque ellos no la entienden porque no son de Dios. Y en algunos momentos hay jóvenes que comienzan a tomar palabras y dicen, no, esto es de Dios. ¿Qué es de Dios? Que Dios me bendiga, que Dios me dé el día de mañana a esa persona con la que me voy a casar, que sea una persona maravillosa. Es de Dios que me abra las puertas de la universidad. Pero cuando te confronta con el pecado, cuando te habla de la ofrenda, cuando te dice lo que tienes que entregar, ¿sí? O como nos decía el pastor, que de verdad, el pastor Laudillair, me encantó esa palabra que él decía, mira, que uno deje el pecado no es algo que Dios le pida a uno, es algo que debemos de hacer. El problema es cuando te pide algo que no es pecado. Escúchame muy bien, porque para mí esa enseñanza fue espectacular. Me pareció increíble. Dice, el problema es cuando Dios te pide a ti algo que no es pecado. Y él mismo decía, mira, yo realmente miraba televisión y pues, yo no veo cuál es el pecado, pero Dios me lo pidió. Y todo ese tiempo él dice, no he visto televisión, pero dice que ha crecido tanto espiritualmente, que ha aprovechado tanto el tiempo en otras cosas, que definitivamente era un plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que puede dar uno fruto. Pero cuando no, pues no somos de Dios, porque no somos capaces de escuchar su palabra. Y el peligro precisamente de quedarse en solamente escuchar la palabra es que el enemigo puede llegar en cualquier momento, te seduce, te engaña y nuevamente vuelves atrás. Así que eres una persona que fácilmente vuelve al pecado, vuelve a las malas compañías, vuelve a los malos hábitos, porque te quedaste como en esa etapa solamente de conocer a Dios, de tal vez sí buscar su amistad y comenzaste a escucharlo. Yo quiero decirte que la amistad con Dios es casi igual a una amistad que tenemos con las personas. Date cuenta que cuando hay personas que hay como una empatía con ellos y uno llega y dice, uy, me gustaría ser amigo. Y la única manera de ser amigo es como dice la Biblia, es demostrarse uno como amigo. Y entonces uno comienza a hablarle a esa persona te escucha, esa persona también te habla y tú le escuchas. La primera etapa es cuando tú escuchas a la otra persona. La primera etapa de la amistad con Dios es cuando tú lo escuchas, cuando tienes precisamente esa capacidad de guardar silencio y comenzar a escucharlo a Él. La mayoría de personas, date cuenta que no tienen una amistad con Dios, porque en su vida religiosa del pasado, lo único que hacían ellos era que pedían, pedían y pedían. Y nos enseñaron aún en la iglesia tradicional, pidan, recen, oren, nos decían, solamente pidan, pero no nos pedían a nosotros escuchar la voz de Dios. La segunda etapa es la etapa de creer. La etapa de creer. Vaya a su Biblia ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Escúchame esa parte. La cual actúa en vosotros los creyentes. Porque cuando uno sabe que este tipo de predicaciones no son del hombre, no las recibe uno del hombre, a mí me impacta cuando alguien llega y dice, uy, no, ¿qué tal ese predicador? ¿Qué tal esa predicadora? ¿Qué tal lo que digo? Escúchame, es que no es lo que diga el hombre, es lo que diga la palabra de Dios. Que a ti no te guste es otra cosa, y por eso hay una gran diferencia entre el que escucha la palabra de Dios al que pasa la etapa ahora de creer en la palabra de Dios.
El que cree en la palabra de Dios no recibe la palabra de un hombre. Lo que hace verdaderamente es, como dice acá, la recibe de parte de Dios. Y dice que la cual actúa en cada uno de nosotros, los creyentes. Cuando tú ya crees, la palabra comienza a actuar. La palabra comienza a ser viva en cada uno de nosotros. Entonces, el creyente tiene algo, que él no solamente escucha la palabra de Dios, sino que confía en ella. Qué importante esto. Confía en ella. Una cosa es que escuches la palabra, otra cosa es que confíes en ella. Una cosa es que tú comiences a entablar una relación con alguien y esa persona te comience a hablar de lo que hace, pero una muy diferente es que tú creas en todo lo que esta persona te está hablando a ti, todo lo que te está contando. Y entonces que tú confíes que eso es verdad. Porque hay gente que llega y dice, yo no le creo nada a este tipo está diciendo mentiras. Claro, tú no crees en él. Es un tema del creyente, porque el creyente es aquel que ya puede comenzar a entrar en la dimensión de la fe. El que escucha la palabra no puede caminar en la fe, no actúa en la fe. Pero el que es el creyente comienza a dar sus primeros pasos para caminar en la fe. Y tanto es así que ya el creyente tiene una capacidad de poder obedecer a esa palabra. En eso puedes tú identificar también al creyente. El que escucha la palabra sabe que es de parte de Dios. Tú como que dices, ok, está bien ahí, voy a hacer algunas cosas, pero mira que el que escucha la palabra dice como que escoge. Es como el que va al supermercado, ¿cierto? Entonces escoge esta fruta, escoge lo que va a comprar. Y así hay personas cuando solamente escuchan la palabra de Dios, como que escogen algunas cosas que le puedan servir para él. Pero al nivel del creyente, el creyente ya tiene la capacidad de obedecer. Y entonces el creyente llega y dice, mira, yo no sé, pero si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Y hay una palabra ahí en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Dice precisamente que el mundo no quiso conocer a Dios a través de su sabiduría. Pero habla esta misma palabra que Dios tomó la decisión de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A través de la palabra, que para muchos es una locura, porque así lo dice, de la locura. Porque para muchas personas es una locura uno estar también hasta un viernes de pronto en este momento escuchando una palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Lo repito, de los creyentes. Uno tiene que tomar el ejemplo de los creyentes, no de los que escuchan la palabra de Dios. Y dice, sé ejemplo, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dice, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sabe? El creyente también tiene un problema y alguien diría, óyeme, este nivel del creyente está muy bueno. Yo quisiera llegar a esa etapa del creyente. Pero el creyente tiene una debilidad y es que el creyente depende mucho de su líder. Quiere decir que si el líder cae, el creyente se desanima. El creyente se vuelve atrás. Si alguien de los que está arriba te decepciona, entonces tu fe se cae. A eso le pasa al creyente. Entonces pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la de ser discípulo. Primero está
la etapa de escuchar. Luego está la etapa de creer. Y luego pasamos a la etapa de ser discípulo. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Dónde está la clave para que se multipliquen los discípulos? Dice que solamente es cuando crece la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser pegados a la palabra de Dios. El discípulo es aquel que se aferra a un devocional. El discípulo es aquel que no sale de su casa sin una palabra de Dios. El discípulo tiene ese entrenamiento espiritual que es a diario y que sabe que si no se entrena de esa manera se va a debilitar. Pero del discípulo podemos decir que es un aprendiz. Es el que siempre está aprendiendo del maestro que le enseña. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el que es discípulo tiene esa habilidad de poder obedecer las instrucciones de Dios, porque ya es discípulo. Entonces es una persona que uno puede, óyeme, vamos a hacer tal cosa, y él lo hace porque es discípulo. ¿No te ha pasado que de pronto a alguien le dicen, oiga, ustedes sí son bobos, ustedes hacen todo lo que les digan en esa iglesia? Y a veces la gente no se da cuenta que uno no hace lo que le digan en una iglesia. Uno no hace lo que le dice un pastor. Uno hace lo que le dice Dios. Pero porque uno ya es discípulo de Él. Es porque uno ya sabe que Dios le ha dado a uno algo más. Y al nivel del discípulo también hay cosas que Dios te quiere entregar. Entonces a este nivel ya te da autoridad para echar fuera demonios, para sanar a las personas, para predicar. Tienes un nivel de unción mayor. Pero también los discípulos, tal como lo enseña la palabra, son aquellos que tuvieron el gran privilegio de que se les explicaran las parábolas. Si ves que Jesús les decía, mira, lo que son las parábolas y los misterios del reino, solamente se los doy a ustedes. Porque a los demás me toca hablarles ahí por parábolas a ver si entienden. ¿Por qué? Porque los otros solamente escuchan. Porque los otros pueden llegar a ser creyentes. Pero es muy diferente el discípulo. Por eso el discípulo es el que Dios le entrega precisamente esos secretos en la palabra. Es el que le habla de una manera íntima. Es una persona en la cual confía, pero es también una persona en la cual delega. Dios ya le delega muchas cosas para que las pueda colocar por obra aquí en la tierra. Entonces, el discípulo tiene algo más, y es que es una persona que ya se niega a sí mismo. Es una persona que tiene la capacidad de poder ayudar a otros, así tenga que tal vez negarse a su tiempo de descanso, negarse a su dinero, es capaz de compartir con otros. El discípulo se reconoce porque son esos protagonistas que están siendo parte activa en este momento de nuestra campaña que estamos haciendo como iglesia Haz tu parte. Sí, usted podrá ver personas y jóvenes, no sé cómo sea en su casa, pero ustedes pueden de pronto poder distinguir hasta dónde en su casa hay discípulos del Señor. Porque el discípulo es aquel que se niega a sí mismo. Entonces es aquel que llega y dice, óyeme, yo del mercado que tengo voy a sacar algo y lo voy a compartir con otra persona. Voy a entregarlo a mi líder de 12, estamos agrupando los mercados, estamos adoptando familias, inclusive aquellos que tienen medios o tenemos medios de pronto económicos para adoptar algunas familias, lo estamos haciendo. Y entonces lo hacemos ¿por qué? Porque somos discípulos. Entonces podemos negarnos a nosotros mismos. Podemos simplemente decir, oye, podemos entregarle parte de la bendición que nos ha dado Dios a nosotros. Podemos compartirla con los demás. Hay algo muy importante, estimados jóvenes. En esta etapa, es la etapa cuando Dios comienza precisamente a ver con agrado a una persona. En esta etapa Dios ve algo especial en ti. Yo como les decía, miremos y comparemos un poquito lo que es esta amistad como una amistad aquí en la tierra.
Tú escuchas a alguien, tú comienzas a mirar si le crees, ¿cierto? Todo lo que él dice, si le creas, confías en él. Pero solamente cuando esta persona ya es entregada, cuando tú le dices, óyeme, ¿será que tú me acompañas a hacer una fila al banco? Es que la fila es larguísima, eso es como una hora, yo me aburro. ¿Tú irías conmigo? Y él llega y dice, claro, yo te acompaño. Cuando esa persona comienza a hacer ese tipo de sacrificios, cuando esa persona comienza a entregarse de esa manera, cuando comienzan a tener esa intimidad todos los días de llamarse, ¿cómo vas? Tal cosa, no, mira, tengo problemas en la universidad, tengo problemas en la casa, tengo esto, no sé qué, hoy me siento de esta manera, el Señor me dijo esto. Cuando comienzas a tener esa comunicación todos los días, esa amistad entre estos amigos es una amistad muy fuerte. Y claro, uno comienza a agradarse de esa amistad. Lo mismo pasa con Dios. Dios se agrada de que una persona todos los días lo quiera buscar, todos los días quiera hablar con Él y que cuando Dios le habla algo, Él lo hace. Entonces Dios comienza a agradarse de esta persona. Y de ahí pasamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la de ser siervo. Entonces mira cómo vamos. La primera etapa es cuando escuchas. La segunda etapa es cuando crees. La tercera etapa es cuando tú eres discípulo, pero la cuarta etapa es cuando tú eres siervo. Entonces dice Marcos capítulo 13, versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Pero mira que dice, le dio autoridad a sus siervos. El siervo indica un sometimiento a una autoridad, pero sin esclavitud. ¿Ok? Porque cuando somos esclavos del pecado, date cuenta que tú eres una persona que está bajo ese dominio. Pero cuando tú eres un siervo de Dios, cuando tú le sirves a Dios, tú simplemente te sometes a esa autoridad, pero nunca con la idea de ser esclavo. Solamente te sometes por amor. Es porque simplemente llega y dice, mira, yo quiero servir por amor, lo hago por amor. Los servidores que siempre tenemos en la iglesia, usted los ve, de verdad que los bendecimos, seguimos ahí todas estas transmisiones, gracias a todas las personas que están aquí en la alabanza, bueno, los que siempre están acá en producción, que Cristian, que Viviana, que Héctor, que bueno, a veces nos colaboran otras personas y siempre vienen a servir, escúchame, es a servir. Pero ellos no lo hacen con una carga, no lo hacen porque, ay, es que toca, es que no sé qué, es que me obligan. No, lo hacen por amor. Y cuando estamos acá funcionando como iglesia, tenemos personas en el protocolo que sirven por amor. Y tenemos personas en el sonido que sirven por amor. Y tenemos personas en las luces que sirven por amor. Y tenemos personas en kits, en la parte de media, en logística, en la cocina, en todas partes. ¿Cuánta gente siendo un siervo de Dios? ¿Cuántos líderes simplemente dictan una célula? Conozco personas que en este momento hasta están pagando esas plataformas de Zoom, todo. Y yo voy a decirte algo, eso no les sirve nada a ellos. Lo hacen por amor a las almas. Porque ahora son siervos. Y entonces los siervos reconocen que también ya Dios les ha dado una autoridad, pero esa autoridad la utilizan para poder bendecir a los demás. Claro, todo siervo va a recibir una recompensa de su trabajo. Lo dice la palabra, Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo servidor va a recibir la honra del mismo Dios. Todo el que le sirve a Él tiene una recompensa por parte de Dios. No hay no hay nada mejor que servirle a Dios.
Por eso qué bueno que esta es una iglesia de liderazgo, porque cuando tú tienes un liderazgo y le sirves a las personas, es increíble que tú mismo encuentras el camino a la felicidad, a la paz, a la prosperidad. ¿Y sabes cómo lo encontraste? Sirviéndole a los demás. Hay otra palabra que está en Isaías 54, versículo 17. Hoy tengo varios versículos para compartirles. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay una herencia especial para el que le sirve. Y por eso dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Siempre que le estamos sirviendo al Señor, hay una protección especial de parte de Él. Y dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada. Así que Dios está con aquel que le sirve. Porque una cosa es el discípulo. El discípulo comienza a agradar a Dios. Pero ahora el que le sirve comienza a ser muy cercano a Él. Porque su vida ahora la ha entregado al servicio de Dios. Y por eso cuando te entregas como un siervo de Él, comienzas a recibir recompensa en tu vida. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí es cuando se reconoce al que es siervo. El que es siervo solamente tiene el corazón en un solo lugar. El siervo es el que pone a Dios en el número 1. No es el número 2. No es un Dios compartido. Es el Dios que ocupa todos los lugares de nuestra existencia. Es el Dios que toma el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras finanzas, y tenemos toda la libertad de poderle servir hacia Dios, en el cual nosotros lo consideramos nuestro amigo. Y la quinta etapa, termino con esta, es la etapa de ser amigo de Dios. En esta etapa es que llegas a ser su amigo. Cuando tú pasas por la etapa de escuchar, de creer, de ser discípulo y de convertirte en siervo, entonces estás listo para entrar a la última etapa, que es ser amigo de Dios. Entonces, estos dos textos de la Biblia se pueden cumplir en tu vida. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos. Ojo con esta primera parte. Ya no os llamaré siervos. ¿Cómo será que llegaste a la última etapa? O sea, Dios ya sabe que llegaste a la cuarta etapa. Él ya sabe que pasaste por escuchar, que pasaste por creer, que pasaste por ser discípulo y por ser precisamente un siervo de Dios, a servirle a Él. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En esta etapa, el tener esa amistad, y voy a ponerla aquí a nivel terrenal. No sé cuántos puedan tener un buen amigo o un mejor amigo. Yo tengo una buena amiga. Mi mejor amiga es mi esposa. Es una persona con la que puedo compartir todo lo que soy. Somos abiertos el uno al otro. Y no nos gusta tener secretos entre nosotros. Dice, el que es siervo no sabe lo que hace su Señor. Él no sabe. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Cuando tú tienes un verdadero amigo, cuando tú tienes una buena amistad con alguien, tú puedes contarle cualquier cosa. Tú puedes abrir su corazón con tranquilidad. Y te voy a decir algo. No quiero que confundas lo que significa una buena amistad. Algunas personas llegan y dicen, me encanta contarte las cosas porque tú no le dices a nadie. Y claro, hay personas que le confiesan a otro todos sus pecados y quiere que el otro se quede callado. Te voy a decir algo, eso no es ser un buen amigo. Un buen amigo te va a decir, y lo pongo a un nivel de que alguien puede, que tú quieres ocultar o trabajan de pronto en el mismo lugar, en la misma empresa. Y dice, óyeme, si sabes, mira, yo la verdad estoy cogiendo una plata que sobra y nadie se da cuenta. Y yo creo que como amigo yo tendría que decirle, mira, te voy a decir dos cosas. O tú devuelves ese dinero o yo cuento. Y claro, hay personas que dicen, ¿tú qué clase de amigo es? Yo confío en ti. No, es que tú no puedes tener un amigo para tener a alguien que te acompañe en tu vida de pecado y considerarlo como un amigo. Ese no es un amigo, ese es una alcahueta, ese es otro que va por el mismo camino hacia el vacío. Es el mismo que va a acabar con todo su futuro. Y tú estás siendo parte de ese pecado. Eso se llama pecado consentido. Cuando tú sabes que alguien está mal y tú no hablas. A mí a veces hasta me da un poco de mal genio porque hay personas que en algún momento caen en pecado. Y cuando caen en pecado hay gente que se le acerca a uno, uy, yo sí hace como un año vi unas cosas raras, yo lo vi en no sé dónde, yo no sé qué. ¿Y sabes qué? Yo le digo a esa persona, ¿y tú nunca dijiste nada? Oye, qué feo eso que estás hablando. Qué feo eso que vienes a contarme. Oye, eso no tiene ninguna presentación. ¿Cómo vienes a hablarme mal de una persona que tú la habías caminado hace mucho tiempo y te quedaste callada? Entonces uno dice, mira, esta persona no tiene ganas de construir sino de destruir. Y es una persona que tiene cosas incorrectas en su corazón. No me gusta ese tipo de personas. Y menos que fuera de eso llegan y dicen, y yo que lo consideraba mi amigo nunca me imaginé. No, tú lo sabías, pero te quedaste callado. Y Juan, ahí mismo, 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La última muestra que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros de su amistad es que entregó a su Hijo para que fuera a la cruz del Calvario, recibiera todo el castigo que nosotros nos merecemos por nuestros pecados. Y entregó su vida por ti y por mí. Entregó todo. Y esta palabra dice que no tiene mayor amor que este. Uno que entrega su vida por sus amigos. Querido joven, voy a decirte algo. La intención de Dios siempre ha sido la de buscar nuestra amistad. Él quiere que todos nosotros seamos amigos de Él. Y entregó a su Hijo solamente para que tú y yo entendiéramos eso. Y pasáramos por todas estas etapas. Así como las pasó el mismo Abraham. Usted ve que Abraham primero tuvo que escuchar. ¿Se acuerda cuando le dijo, deja tu parentela y tu tierra al lugar que yo te mostraré? Él escuchó. Y luego de que escuchó, entonces pasó a esa etapa de ser creyente. ¿Sabes por qué fue creyente? Él comenzó a tener fe. Él creyó en lo que Dios le había dicho. Vete para Sati. ¿Pero cuál? No, vete, yo te voy mostrando. Él tuvo la confianza y comenzó a ser precisamente discípulo. ¿Sí te das cuenta? Discípulo, porque buscaba a Dios todos los días, dependía de Él. Pero uno se da cuenta que inclusive llegó precisamente a esa estatura de siervo. Le sirvió al Señor. ¿Sabes cuándo le sirvió? Cuando tuvo que ir a sacrificar a su hijo y le sirvió a Dios. O sea, él obedeció. Tienes que sacrificar a tu hijo. Hizo todo.
Y cuando ya iba a lanzar el cuchillo, vino un ángel y lo detuvo. Él dijo, no, te estaba probando. Entonces ese fue el momento cuando pasó a la etapa de volverse amigo de Dios. Y esa amistad con Dios lo llevó a tener conversaciones tan bonitas. Y date cuenta que cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham todo el tiempo tenía esa conversación con él, por favor no lo hagas. Y él intercedía y hablaba, interpelaba todo el tiempo como el que habla con un verdadero amigo. Dios decía una cosa y él decía, no, Señor, pero tú puedes hacer otra cosa. Pero mira, no, es que muéstrame cuántos justos hay en ese lugar. Y todo el tiempo él hablaba como el que hablaba precisamente con un amigo. El oyente sabe distinguir el significado de lo que oye. El creyente establece una relación con Dios. El discípulo recibe la enseñanza. Los siervos reciben las órdenes de su Señor, pero los amigos son los que tienen esa relación constante con el Señor. Así que te invito a que cada uno de nosotros podamos convertirnos en amigos de Dios. No sé cuál sea tu etapa, pero te invito a que tú puedas de pronto en este momento cerrar tus ojos un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor, no permitas que nada ni nadie te distraiga. Este es el momento más importante. Y no sé en qué etapa te encuentres tú. No sé lo que haya pasado inclusive con ese tipo de amigos que tú buscaste. Y sé que igual que las matemáticas, muchos tenemos problemas para salir. Y quisiéramos tener amigos que nos ayudaran a salir de esos problemas. Y otros quisieran tener una amistad con alguien de influencia porque creen que es la manera de poder salir adelante en su vida. Y otros creen que pueden llegar a madurar solamente porque hacen cosas de grandes, sin haber tenido que pasar por todas las etapas de crecimiento del ser humano. Algunos están ahí en medio de una cárcel, están encerrados, esperando a que alguien haga justicia. Y por eso han encontrado como una decepción y quisieran salir rápidamente de esa cárcel, pero no lo logran. Entonces han buscado personas, amigos, familiares que estén al lado tuyo y te ayuden a salir de cada uno de estos lugares. Pero lo que has encontrado es decepción, abandono. Han hecho cosas contigo que nunca te hubieras imaginado. Porque a pesar de que tú les brindaste tu amistad, ellos no hicieron lo mismo contigo. Y al contrario, a muchos los utilizaron en medio de una amistad. Y por eso les cuesta abrir su corazón, les cuesta tener amigos hoy en día. Y entonces prefieren la soledad. Pero qué diferente es cuando somos amigos de Dios. Quiero decirte algo, joven, el único amigo que te puede sacar de la prisión es Dios. El único amigo que te va a llevar a ser una persona madura en tu carácter es Dios. El único que te puede liberar de las cárceles que tú mismo has permitido entrar es Dios. El único que puede ser tu amigo incondicional, que nunca te va a cambiar, que nunca te va a abandonar, es Dios. Y por eso en este momento el Espíritu Santo te va a mostrar en qué etapa te encuentras tú. ¿Estás en la etapa de los que escuchan? ¿Estás en la etapa de los que creen? ¿Estás en la etapa de ser un discípulo? ¿Estás en la etapa de ser un siervo de Dios? Porque si estás en esa etapa de ser un siervo de Dios, estás listo para ser amigo de Dios. Y vas a poder hablar con Él. Y vas a poder entablar esa amistad. Y en medio de esa amistad vas a encontrar tantas bendiciones, tantas herencias, tanta protección que nunca te imaginarías. Que nada ni nadie va a poder hacerte daño. Y que Él te va a conducir, ese amigo te va a conducir al propósito con el cual has sido creado. Y que Él será el que abra las puertas. Aquellas que estaban cerradas para ti, joven, por mucho tiempo, Él las va a abrir si tú tienes una amistad con Dios. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Abre tus ojos un momento y
voy a decirles algo. Mucha gente no encuentra el camino a la prosperidad. Mucha gente no encuentra esa paz financiera porque no tiene principios en su vida que están plasmados en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente escucha sobre la ofrenda, sobre el diezmo, sobre los pactos? ¿Cuántas palabras hemos escuchado? ¿Cuántos de pronto comienzan a creer en eso? Y como que ya algo confían. Y hay otros que de pronto ya dicen, no, yo soy discípulo. Entonces el discípulo comienza a ser parte, comienza a dar algunos pasos importantes. Pero el siervo es el fiel diezmador. El siervo es aquel que sabe que siempre tiene esa ofrenda para agradar a Dios, para sostener la casa de Dios. Y qué bueno es uno poder ser amigo de Dios. Sabes, si tú eres amigo de Dios, Dios te puede confiar las riquezas de la tierra. Dios puede confiar en ti porque sabe que el corazón tuyo nunca se va a dañar. Sabes que hay mucha gente que se pierde de los caminos de Dios por dinero, porque apenas tienen un título, porque apenas tienen un trabajo, ya se sienten importantes, dicen, mira, yo creo que eso no hay que dedicarle tanto tiempo a la iglesia, eso miremos nuestro futuro, eso miremos tal cosa, eso todo tiene uno que tener una vida equilibrada, y comienzas a devolverte en las etapas. Entonces ya llegas al nivel del creyente. Eras amigo de Dios, pero el dinero te dañó. El dinero dañó tu corazón. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan tomar ahí una ofrenda. Piensen en una ofrenda que ustedes puedan presentar delante de Dios, que tú puedas decir, bueno, Señor, voy a presentar esta ofrenda. Y ya saben que en estos tiempos tenemos otros canales, algunos de los cuales ya todos sus líderes les han comentado en todo este tiempo. Pero si tienes la oportunidad de hacer una transacción de pronto virtual, la puedes hacer a nuestras cuentas de Bancolombia que estás viendo en este momento en pantalla, o puedes hacerla a través de Nequi, o puedes hacerlo en un corresponsal bancario de Bancolombia, o puedes ir al mismo banco también y realizarlo. Pero que cada uno de nosotros siempre podamos tener ese corazón de siervos, ese corazón de obediencia, ese corazón donde Dios nos confía todo. Por eso decía que aquel hombre que tenía todo dejó en manos de sus siervos todo lo que él tenía, porque solamente se le confía al que es siervo. Así que si ya has pensado en una ofrenda, déjame orar también por esa ofrenda. Señor, gracias por las bendiciones que presentan tus hijos delante de ti. Gracias por esta ofrenda, gracias por todo lo que recibimos también a través de ella. Gracias porque esto nos ayuda, Señor, para seguir fortaleciendo todo lo que hacemos en tu reino, para fortalecer nuestro trabajo social, para fortalecer la iglesia, para cumplir con nuestras obligaciones. Así que, Señor, hoy bendecimos al dador alegre y bendecimos a cada uno de los jóvenes que está presentando su ofrenda en este momento. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queridos amigos, ¿puedo llamarlos ya así? Amigos, les invito ahora, ya estamos en poco tiempo, vamos a iniciar en pocas horas, a las 9:30 de la noche. Estaremos iniciando nuestra velada. Vamos a tener una velada de oración. Por favor, conéctese a nuestra red de Facebook, MCI Zipaquirá. Y usted se va a conectar ahí y vamos a tener un tiempo espectacular de oración, de intercesión. Y todos aquellos que el domingo pasado nos escribieron, vamos a estar orando uno por los sueños que ellos tanto anhelan para que sea nuestro amigo Dios cumpliéndole a cada uno de ellos. Qué alegría como siempre estar con todos ustedes. De verdad, no saben cuánto les amamos, cuánto les extrañamos y cuánto queremos verlos nuevamente. Reciban un gran abracito virtual. Dios los bendiga. Dios los guarde.